la invitación o el llamado después de un mensaje o un sermón. Este es un tema del que poco o nada se habla y del cual en el pasado se escribieron libros enteros para hablar de su importancia. Por ejemplo, 65 maneras de dar una invitación del destacado autor F.D. Witzel, quien fuera pastor por más de 20 años y profesor de evangelismo, de teología práctica y homilética del Seminario Bautista del Norte en los Estados Unidos de Norteamérica y autor de 15 libros relacionados con el evangelismo y la predicación. Quien como muchos otros escribieron sobre la importancia de la invitación como una herramienta que puede impulsar a las personas a reencontrarse con el Señor Jesucristo o a consagrar inclusive sus vidas al Señor. Desgraciadamente, digo yo, hoy en día se ha dejado la invitación o esta ha caído, no sé, en desuso en la mayoría de las iglesias hoy en día. Se predica pero no se llama al arrepentimiento, se predica pero no se llama a la consagración a las personas. Quizás es por eso que hemos decidido sacar un tiempo para hablar un poco acerca de la importancia de la invitación y de las razones fundamentales por las cuales quizás debamos seguir usándola como una herramienta útil para alcanzar a las almas. Lo primero que vamos a decir acerca de la invitación es que la invitación fue estructurada e incorporada progresivamente a la vida de la iglesia, llegando a experimentar quizás un mayor auge con los grandes avivamientos a través de la historia, particularmente en los Estados Unidos e Inglaterra. Avivamientos que se caracterizaron por no solo predicar la palabra de Dios, sino por llamar o invitar a las personas a reflexionar y a meditar no solo en la salvación y la eternidad del alma, sino en la conducta cristiana y la santidad. De hecho, en algún momento era muy común que predicadores se apostaran en las esquinas, en las paradas de buses, en las calles, y entonaran himnos y cantaran himnos. Tal vez había un hombre ahí con una tuba o con un acordeón o con una trompeta y una persona con un megáfono predicando la palabra de Dios. Y después de predicar la palabra de Dios, ellos hacían un llamado, una invitación a las personas a encontrarse con el Señor Jesucristo, un llamado al arrepentimiento y también a la consagración y andar en santidad. Le decían a la gente, el Señor viene pronto. De modo que la invitación, por decirlo de alguna manera, se convirtió en una extensión del mensaje, en una herramienta que consistía en llamar, invitar o inclusive retar a los incrédulos y a los creyentes a meditar y a tomar decisiones con respecto a su vida y a su manera de vivir. Por lo tanto, la invitación es en realidad un llamado. ¿Por qué no decirlo? Por lo tanto, la invitación es un llamado o un reto, ¿verdad? Es un llamado o un reto para cada oyente. No en vano dice Isaías en el capítulo 55, en el versículo 1, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid comprar y comer, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué tenemos aquí? Una invitación implícita para todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y está diciendo el Señor, venid a mí, o venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad, comed. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Parece que este hecho de llamar
a las personas al arrepentimiento, a consagrar sus vidas al Señor, influyó o fue influyendo poco a poco en la vida de los mismos predicadores o de otros predicadores. Y los predicadores comenzaron a predicar con propósito. No es que antes no lo hiciesen, sino que a partir de entonces comenzaron a predicar con un propósito más definido y más concreto, por decirlo de alguna manera. Tanto es así que comenzaron a estructurar mejor sus mensajes. Como ya dijimos, parece ser que la invitación se convirtió en una extensión del mensaje, por decirlo de alguna manera. Y comenzaron los predicadores a trabajar con propósito. Y esto me hace pensar en lo que la palabra de Dios dice en Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 10 al 11, que la palabra de Dios tiene una razón o un propósito de ser, para ser enviada o para ser predicada. Dice el profeta aquí en Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que me envíe. Y Dios está diciendo, cuando yo envíe la palabra de Dios, o cuando yo envío la palabra de Dios, o cuando se predica la palabra de Dios, debe ser con un propósito. Y ella debe ser enviada como la lluvia, pero como la lluvia debe producir algo. De manera que sí es cierto, los predicadores comenzaron a estructurar mejor sus mensajes y a predicar con un propósito más concreto, según el Espíritu Santo les indicaba. Al respecto, el Dr. C. Matthews, pastor de la Iglesia Bautista Travis Avenue en Fort Worth, Texas, quien fuese un reconocido evangelista de la Convención Bautista del Sur, quien llevó su iglesia de 50 a más de 3,000 miembros durante su ministerio, quien fuera director de evangelismo de la Junta de Misiones Domésticas de la Convención Bautista del Sur, habló de la invitación como tirar la red. Cuando él enseñaba, él creó esta frase, creo que fue él, y tirar la red. Cuando hablaba de la invitación, hablaba de tirar la red. Por su parte, el doctor George W. Truth, quien fuera pastor de la primera iglesia bautista en Dallas durante 47 años hasta su muerte, cuya membresía pasó de 715 personas a 7,084. ¡Wow! Para luego contar con 19,000 miembros o afiliados, teniendo así que reconstruir su templo 3 veces durante su ministerio, quien fuera precursor del Baylor Hospital y presidente de la Convención Bautista del Sur y de la Alianza Mundial Bautista, dijo al respecto: la mayoría de los predicadores no saben tirar la red, o sea, hacer la invitación. Si bien son buenos predicadores, son muy malos haciendo la invitación, hablando así de la importancia de usar de la mejor manera posible esta herramienta. Esta expresión con el tiempo, esta expresión de tirar la red, sufrió sus modificaciones. Y alguien dijo, cuando predicamos con propósito es como si estuviésemos lanzando la red. Y cuando hacemos la invitación es como si estuviésemos recogiendo la red. Al respecto viene a mi memoria el relato de la pesca milagrosa. Pedro quizás ya conocía al Señor Jesucristo, pero no era aún su discípulo. Y de repente Pedro y sus hermanos estaban pescando toda la noche, no habían podido pescar nada y estaban medio frustrados ahí en la playa, recogiendo las redes, cuando aparece el Señor Jesucristo. Y le pide que le preste uno de sus botes para pararse en él y poder predicar a la gente. Después de predicar a la gente, el Señor le dice a Pedro, Cefas entonces, que bogue mar adentro y que lance la red en tal o cual sector específico.
Pedro le dice, mira Señor, con todo respeto, hemos estado aquí toda la noche pescando y no hemos podido pescar nada, ya estamos recogiendo todo para irnos para la casa. Pero, en tu nombre echaré la red. Y en efecto, volvieron a salir, lanzaron la red, recogieron la red. Y bueno, eso es lo que llamamos la pesca milagrosa. Tuvo que llamar a otros botes, a sus hermanos, para que le ayudaran a sacar la red llena de peces. Bueno, dice aquí la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 5, ¿verdad? En el versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ahí continúa la historia, que tuvieron que llamar a otros, que sacaron los peces, que había una gran multitud de peces. Y llegamos al versículo 10. Y dice en el versículo 10, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Recordamos con mayor claridad las palabras dichas por Mateo en el capítulo 4, en el versículo 19, cuando le dice en realidad el Señor, bueno, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y entonces el Señor los llama, no solo a Pedro, sino a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, para que sean sus discípulos, para formarlos, para entrenarlos, para que sigan haciendo lo mismo, lanzando y recogiendo la red. Lanzando la red, predicando la palabra de Dios y recogiendo la red, incentivando a los hombres, a las almas, a venir al arrepentimiento. Y el Señor les dice, a partir de ahora van a ir siendo pescadores, pero pescadores de hombres. Van a lanzar la red y van a recoger la red. Este concepto de lanzar y recoger la red está relacionado también con la siembra y la cosecha. El agricultor sale y ara la tierra con un pensamiento. El agricultor llega, ara la tierra, siembra la semilla con un pensamiento. Él cuida su siembra, la polca, la abona, le echa agüita, ¿verdad? Y todo con una esperanza. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios en el capítulo 9, en el versículo 10? Y lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros se sirvió. Porque con esperanza deberá el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Nadie, ningún agricultor tira la semilla esperando que un milagro ocurra. Primero espera las primeras lluvias, porque la tierra está endurecida por el verano. Y cuando vienen las primeras lluvias, la tierra es ensuavizada. Entonces él va en su determinado momento y ara la tierra. Y después de arar la tierra, siembra la semilla. Y cuando la semilla germina, él comienza, como dije antes, comienza a polcarla, comienza a cuidarla, comienza a abonarla, esperando que ésta crezca y que ésta dé fruto. Entonces encontramos este concepto relacionado con la siembra y la cosecha. Y que dice aquí la palabra de Dios, con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Siendo así, necesitamos predicadores que con denuedo prediquen la palabra de Dios. O sea, que con denuedo siembren y cosechen la palabra de Dios. Y a mí me llama poderosamente la atención porque denuedo fue lo que pidieron los apóstoles y los primeros creyentes después de Pentecostés, cuando la iglesia se abocó a predicar el evangelio. ¿Qué pidieron? Denuedo. Usted lo puede buscar ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 21, dice, concédenos denuedo, que podamos predicar con eficacia tu palabra. Pero recuerde que el Señor dijo, y os haré pescadores de hombres, o sea, van a lanzar la red
y van a recoger la red. Entonces, de manera que ellos pidieron denuedo para sembrar la palabra de Dios y cosechar la palabra de Dios. Denuedo para lanzar la red y denuedo para sacar la red también. Predicadores que sean doctos, entonces, en lanzar y recoger la red, que sepan invitar, llamar, retar a las personas a responder a la expectativa del mensaje, a tomar decisiones, no a postergarlas. Pero ¿qué base bíblica se tiene para hablar de la invitación? Diría alguien. Bueno, la base bíblica está sustentada en la práctica del Señor de llamar o invitar a los hombres. Dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 24, lo siguiente: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Cómo? Sí, el Señor tenía la costumbre, el hábito de llamar a los hombres, de invitar a los hombres, por ejemplo, al arrepentimiento, a ser salvos. ¿Qué dice Isaías capítulo 45, versículo 22? Isaías 45, 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esto es una invitación y está llamando a la gente al arrepentimiento o a ser salvos, a meditar, claro que sí, en sus caminos. Por ejemplo, si consideramos lo que el profeta Ageo dice en el capítulo 1, en el versículo 5. Este profeta junto a Zacarías se levantaba en un momento cuando el pueblo de Israel había llegado del cautiverio, debía reconstruir los muros de Jerusalén y el templo de Salomón, y no lo hicieron. Pues dice aquí la palabra de Dios en Ageo, en el capítulo 1, en el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Así que la base bíblica para la invitación es la práctica del Señor de llamar o invitar a los hombres a venir al arrepentimiento, a ser salvos, a meditar en sus caminos, a reflexionar en su palabra, a confiar y creer en Él, a obedecerle o a descansar en Él. Yo recuerdo en nuestra iglesia, en algún momento empezamos el culto cantando algunos himnos, pero de repente podíamos sentir que había un ambiente muy tenso. Había personas distraídas, estaban ahí, su cuerpo, pero su mente estaba en otro lado. Podíamos notar caras largas, otros medios tristes o deprimidos, gente cargada. Y después de un himno, un coro, hicimos una pausa y dijimos a los hermanos: vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinar la cabeza y vamos a orar. E hicimos un llamado e hicimos una invitación a las personas, y las personas comenzaron a salir de sus bancas, y las personas vinieron cargadas, porque vinieron a eso, a la iglesia. La iglesia es una clínica de almas, un centro de emergencias, y esta gente pasó al frente y se desahogó delante de la presencia de Dios. Yo no sé, alguien le pediría perdón a Dios, alguien le pediría auxilio a Dios o socorro. Yo no sé qué fue lo que hicieron. Una vez hecho esto, cantamos un himno más, predicamos la palabra de Dios, y la gente estaba atenta a la palabra de Dios, y escuchando el mensaje de la palabra de Dios, hicimos la invitación que estaba relacionada con ese mensaje, y la gente pasó con gozo y determinación a hablar con el Señor y a renovar sus votos, y volvieron a llegar al culto siguiente. No se quedaron en sus casas,
De manera que el Señor llama a las personas a venir al arrepentimiento, a ser salvos, a meditar en sus caminos, a reflexionar en su palabra, a confiar y creer en Él, a obedecerle, pero también a descansar en Él. La gente, las personas necesitan este tiempo, un tiempo para poder quitarse las cargas de sus hombros y ponerlas delante del altar del Señor. Un llamado a consagrarse a Él. Quizás por eso desde el principio con Adán y Eva vemos al Señor llamando al hombre. Él llega al huerto del Edén. Decimos nosotros a la larga con un bollito de pan, ¿verdad? Para tomar café con Adán y Eva y no los encuentra. Y de repente dice el Señor, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Acaso Dios no sabía lo que había hecho Adán y lo que habían hecho Eva? ¿Dónde estaban y detrás de cuál árbol estaban y por qué? Claro que Dios sabía. Sin embargo, Dios llama a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Como quien dice, venid y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Dios sabe cuál es nuestra situación, nuestra condición dentro de nosotros mismos, inclusive con el pecado. Dios sabe, pero Él nos llama. Igualmente llamó a Samuel. El joven Samuel había sido dedicado por su madre para el servicio del Señor en la época en que el sacerdote Elí era el sumo sacerdote. Y estando ahí en su adolescencia, yo no sé cuántos años podía tener, 12, tal vez, no sé, tal vez menos, tal vez más. Una noche mientras dormían, Dios llama a Samuel. Y no lo llama una vez, lo llama 3 o 4 veces. Dice la palabra de Dios así. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Pensando que era Elí, y se levanta y va, sí Señor, ¿qué pasa? ¿Qué te sientes mal? ¿Qué cosa necesites? Le dice el sacerdote, no, le dice, yo no te he llamado para nada. Pero después de 3 veces Elí entendió que probablemente era Dios quien llamaba a Samuel. Y le da indicaciones sobre lo que debe hacer si lo vuelven a llamar. Y dice aquí en 1 Samuel, en el capítulo 3, en el versículo 10, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. No lo llamó una vez, lo llamó 4 veces. Algo tenía que decirle Dios a Samuel, y conversó con Samuel. Al pueblo de Israel, Dios los llamó repetidas veces, exhortándolos a hacer lo correcto. Dice aquí en Isaías, en el capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 16. Isaías, capítulo 1, versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, y dejad de hacer lo malo. Dios usó al profeta Isaías para llamar al pueblo, para exhortar al pueblo a hacer lo correcto, a volverse a Él y acercarse a Él y convertirse con todo su corazón. Quizás por eso que hubo hombres, por ejemplo, se me ocurre pensar en Josué, que se atrevieron a llamar, a invitar y a retar al pueblo a hacer lo correcto. Después de cruzar el río Jordán, muchos años después, cuando ya la tierra, casi en su totalidad, había sido repartida entre las diferentes tribus, vienen y le dan la noticia a Josué. Mucho del pueblo ha ido en pos de los ídolos de los pueblos que ocupaban la tierra. Entonces de repente ya Josué, siendo un anciano, convoca al pueblo y le dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis,
Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero yo, mi esposa y mis hijos vamos a servir a Jehová. Decidan ya. Encontramos a hombres como Josué, llamando, invitando, inclusive retando al pueblo a hacer lo correcto. Quizás por eso los profetas llamaron, invitaron y retaron reiteradamente al pueblo a arrepentirse de sus pecados y a hacer lo correcto. Jeremías, capítulo 25, versículo 4 al 5. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Lea Jeremías. Reiteradamente, dice Jeremías, es que Dios mandó a los profetas, a los postreros y a los primeros, a los primeros y a los postreros, a los tempranos y a los tardíos, y Dios mandó a los profetas siempre. Estaban los profetas llamándolos, invitándolos, retándolos reiteradamente a arrepentirse de sus pecados y hacer lo correcto. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos a Juan el Bautista y al Señor Jesucristo llamando al pueblo al arrepentimiento y a descansar y a servirle a Él. ¿Recuerda usted el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos es cercano. Muere Juan el Bautista y el Señor Jesucristo comienza a predicar, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de repente escuchamos en Mateo 11:28 la bendita invitación del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Mateo, en el capítulo 22, en el versículo 9, encontramos también en la parábola de las bodas una invitación muy concreta. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. El señor de la casa, su hijo se casaba, y envía las amonestaciones, las invitaciones a amigos, vecinos y familiares. Y estos no pueden venir. Están ocupados con la siembra, con la cosecha. Tienen otros negocios en manos. Simplemente no quieren. Entonces el amo de la casa dice a sus siervos, vayan, llamen o inviten a todos los que se encuentran en el camino a las bodas. Y ellos van, Señor, todavía hay campo. Bueno, vayan, inviten a los mendigos, a todos, para que vengan a la boda de mi hijo. En la cena del Señor. No sé cada cuánto celebran la cena del Señor en su iglesia. Pero en la cena del Señor también encontramos una invitación a reflexionar en los sufrimientos, en la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo y su pronto regreso. Una invitación a examinar nuestras vidas y a tomar decisiones. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y el versículo 31 habla de examinarnos a nosotros mismos. Cada cristiano en el mundo entero, por igual, es llamado también a andar en santidad y conforme al propósito de Dios. En 1 Corintios, en el capítulo 1, el apóstol determina a quién está siendo enviada o escrita esta carta. Y él dice, a los santificados. ¿Qué cosa dice? Llamados a ser santos. Y en el libro de Romanos, un pasaje muy conocido por todos, en el capítulo 12, el apóstol Pablo dice, así que hermanos, ¿qué dice? Os ruego
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Os ruego. Es una invitación, es un llamado, dice, a la santidad y a vivir conforme al propósito de Dios. Y en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 9, 2 de Timoteo 1:9, dice Pablo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos llamó con un propósito. El apóstol Pablo era un hombre muy ejemplar, pero este hombre acostumbraba a enseñar, a motivar y exhortar. Primero enseñaba una verdad y un concepto de la santidad, por ejemplo, y motivaba a la gente a vivir en santidad. Y si no andaban en santidad, con el transcurso del tiempo, los exhortaba a los creyentes a vivir en santidad. Entonces recordamos, por ejemplo, lo que dice en 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, cuando la palabra fornicación es usada como sinónimo de pecado. Él enseñaba, motivaba y exhortaba a las personas. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 1 al 2, el apóstol Pablo invita a Timoteo a predicar la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. Judas, por su parte, le dice a los creyentes, a los que dudan, convenced, y a otros, salvad. Bueno, la salvación viene de Dios, y el único que puede convencerlos es el Espíritu de Dios. Sin embargo, Judas está diciendo, a los que dudan, convenced, y a otros, salvad. O bien sea Judas, llama a los creyentes a hacer su mayor esfuerzo para que los incrédulos vengan a Cristo. El apóstol Juan invita a los creyentes a reconocer dónde han fallado y a enmendar sus errores y a enmendar sus caminos. El apóstol Juan le dice a la iglesia de la Odisea, por ejemplo, te aconsejo de mí que compres oro refinado. ¿Cómo? Que te aconsejo, que te llamo, que te motivo, que te invito, dice. Te aconsejo que de mí compres oro fino. Por otro lado, tenemos al Espíritu Santo, quien constantemente está hablándonos, enseñándonos, guiándonos e invitándonos a dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. Es de nosotros escuchar su voz. Es de nosotros escuchar su llamado. O es de nosotros resistir al Espíritu de Dios. ¿Qué dice Hechos capítulo 7, versículo 51? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Él está, ¿cuál es la expresión? Nos está redarguyendo, llamado, nos está llamando al arrepentimiento, a cambiar en nuestro camino o la dirección de nuestros pasos. Podemos rechazarlo o no. El punto es que siempre nos está llamando. Por estas constantes en la palabra de Dios y al no encontrar ninguna prohibición para hacer la invitación, es que esta fue estructurada e incorporada progresivamente a la vida de la iglesia como una herramienta para llamar a las personas a su encuentro con Dios. Hoy, sin embargo, se ha dejado de enseñar con propósito. Ya no se habla de santidad en la iglesia, ya no se habla de la separación del creyente del mundo. El mundo es traído a la iglesia. Ya no se enseña, ya no se motiva. El exhortar a los creyentes o a los miembros de la iglesia es una imposibilidad. Retarlos menos. Ya no se reta
a los creyentes a vivir en santidad, lo que ha contribuido con un evangelio más light, como dicen algunos, más diluido, más frágil, más motivacional que otra cosa. Haciendo que la invitación como una herramienta sea totalmente innecesaria, inclusive en el evangelismo personal. ¿Qué hacíamos cuando salíamos a predicar el evangelio casa por casa y le hablábamos a una persona de Cristo? Le hacíamos un llamado, ¿no? Le hacíamos una invitación a aceptar al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Si, por ejemplo, la invitación es un concepto obsoleto o antibíblico, ¿cómo vamos a hacer cuando salgamos la próxima vez a evangelizar? Porque después de hablarle de Cristo a la persona, vamos a tener que hacerle un llamado o una invitación a aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hoy ya no nos organizamos para salir a evangelizar. Ni siquiera se le enseña o motiva a los creyentes a hablar o a testificar de su fe. Invitamos a las personas a participar en talleres, congresos, conferencias, seminarios y muchos otros programas en la iglesia, mas no así a aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador o consagrar sus vidas al Señor. Debemos aclarar que no estamos en contra de este tipo de programas, de hacer talleres, congresos, conferencias, seminarios, etc. Todo lo contrario. Estamos dispuestos a participar y a promover este tipo de programas. De hecho, han sido, son y seguirán siendo una herramienta muy útil en la vida de la iglesia. Pero obviamente la invitación ha sido, es y puede seguir siendo una herramienta sumamente útil en la vida de la iglesia. ¿Por qué no hacer entonces una invitación después de cada mensaje predicado? Según el Espíritu Santo nos induzca a hacerlo. Un pastor me dijo una vez, yo ya no hago invitaciones en la iglesia. Yo, ¿por qué? Porque estoy cansado de ver a las personas pasar adelante, levantarse, seguir igual y seguir igual. Me dijo este pastor. Y me dejó pensando, ¿será que el Espíritu Santo está haciendo mal su trabajo? ¿O será que somos nosotros los que estamos haciendo mal nuestro trabajo? No estamos enseñando bien a la iglesia. ¿Será eso? No estamos discipulando. No estamos dándole seguimiento a las personas. Me pongo a pensar, ¿cómo sabemos que la persona que pasó al frente a la invitación necesita a Cristo? ¿Cómo sabemos que es un creyente que está atribulado? Deberíamos organizarnos de alguna manera y pasar al frente y decirle a la persona que está ahí, hermano, o fulano, o mengano, o usted, ¿me permitiría orar por usted? Si lo que necesita es a Cristo, ¿me permitiría explicarle? Y si sabemos que categóricamente es creyente, hermano, permítame orar por usted. Y orar por él y decirle, si quieres hablar, búscame o busca al pastor. Aquí hay un departamento de consejería. Y darle seguimiento a esa persona. Eso sería como juzgar a los niños porque se hacen en sus pañales, en sus mantillas. No le vamos a volver a dar de comer para que no se hagan sus pañales. Algo está pasando, algo está sucediendo, pero no es culpa ni responsabilidad del Espíritu Santo. Los pastores somos nosotros. Si las personas pasan al frente es porque están atribulados o tienen una gran necesidad y necesitan ayuda. Para quienes afirman que la invitación es un concepto antibíblico, con todo respeto, deberíamos tomar lápiz y papel y hacer una lista de las prácticas que no tienen ningún sustento bíblico, que categóricamente no tienen ningún sustento bíblico, y aún así las hemos incorporado a la vida de la iglesia. Celebraciones de cumpleaños en la iglesia,
los aniversarios celebrados en la iglesia, los tés de canastilla o baby shower, el árbol de Navidad, el uso de copas en la cena del Señor. No quiero ponerme necio ni majadero, pero el Señor usa una copa porque nosotros usamos copitas. Hay una razón, pero no es bíblico. Entre muchas otras costumbres que no tienen sustento bíblico y aún así las practicamos. Por lo tanto, creo yo que las razones para no hacer la invitación pueden ser de índole dogmático. Tú tienes otra manera de pensar y tiene que ver con la doctrina o la teología que tú crees y que tú predicas. Sin embargo, la invitación ha demostrado ser un instrumento valiosísimo que ha contribuido para que millares de personas hayan aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Yo mismo a la edad de 10 años. El pastor hizo la invitación. Yo entendí. Y un miércoles pasé e invité a Cristo Jesús a entrar en mi corazón. En otra ocasión el pastor predicó y habló acerca de que nuestra vida le pertenece a Dios y deberíamos consagrarla para el servicio del Señor. Y a la edad de 18 años yo pasé al frente y le dije, Señor, mi vida es tuya, te pertenece. El lunes estaba entrando al seminario porque alguien hizo un llamado. Ha sido un instrumento valiosísimo que ha contribuido para que miles de personas se hayan aceptado al Señor Jesucristo a través de la historia, para que muchos hayan consagrado sus vidas al Señor y muchos otros más, tanto hombres como mujeres, lo hayan dejado todo para convertirse en pastores y misioneros en el mundo entero. La invitación es un instrumento útil para llamar a las almas al arrepentimiento y a la consagración. Ha sido usado por mucho tiempo, resultado de la costumbre del Señor de llamar a su pueblo a encontrarse con Él. Que Dios le bendiga. Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pases bien.